les pasé el enlace del Instituto Nacional de Metrología, sin embargo, está en la página del Instituto Nacional de Metrología. Este es el video con el que se invita a que todo el mundo conozca como tal la relación del Instituto Nacional de Metrología, y en este momento les pido el favor que me digan si ustedes ven la presentación. ¿En este momento están viendo la presentación? No, profe. No, ok, muy bien, tranquilos, yo otra vez voy a compartir pantalla. Ok, gracias Alejandra, muy bien. Entonces, ahora sí, chicos, por favor me cuentan si están viendo la presentación. Ya. Bueno, muy bien, entonces, esto que yo les voy a hablar hoy, chicos, en esta presentación, no es nada nuevo. Es más, yo pienso que ustedes son muy poderosos en lo que se llama el tema de hoy de la clase, que según lo que teníamos en la clase, se llaman errores de medida, y con esos errores de medida, ¿cómo controlamos un proceso? Esto no es... Disculpen un momento, chicos, qué pena. Chicos, les pido disculpas. Entonces, eso quiere decir que esto no es nada nuevo, pero voy a mostrarles, como yo les había dicho, no sé si fue a ustedes a los que les dije, ustedes tienen muchas capacidades ya desarrolladas. Ojo, capacidades como tal, la definición de las capacidades que nos dice que es esa capacidad, no, esa habilidad de usar conocimientos y de usar habilidades ya formadas, ya entrenadas, ¿cierto? Es decir, esas son las competencias, es decir, la capacidad de poder usar todo eso que ustedes ya tienen. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que, como lo hicimos hoy, vamos a ver errores de medida, pero para los errores de medida, tal y como lo decía y como lo mencionaba en su video el Instituto Nacional de Metrología, nos habla del proceso de medición, y que el proceso de medición y medir exactamente es importante, porque no solamente nos asegura una negociación exacta, una negociación no injusta, ¿cierto? Nos está asegurando que la persona que nos vende, la persona que me vende un bien, me lo esté vendiendo justamente, y que no me esté, ojo, entre comillas, no estoy hablando de Colombia como el Sagrado Corazón, sino Colombia como un país que se supone vamos hacia un país que se rige por metrología como los del mundo, como los de países desarrollados. Entonces vamos a hablar del proceso de medición, y creo yo que ustedes esto ya lo sabían, que el proceso de medición es aquel procedimiento que nosotros utilizamos para obtener un mensurando, y que todo lo que nosotros hacemos en esos procesos de medición, ojo con lo que voy a decir, no solamente en términos analíticos, sino también en términos comerciales, en términos políticos, en todos los términos y aspectos de la vida, se rigen por la metrología. Entonces, dentro de la metrología, si no estoy mal, quiero recordarles, tiene 3 líneas. La científica, que es la que se encarga de analizar, descubrir, desarrollar todos estos procedimientos y procedimientos y procesos de medición. La metrología legal, que es la que se encarga de manejar la parte legal, es decir, cómo nosotros legalmente vamos a regular todo este proceso de medición, cómo vamos a comercializar con estos procedimientos que la metrología científica nos ha dejado en la literatura o en la ciencia. Y tiene otra que es la metrología industrial, que es la que rige los procesos de medición y la comercialización de esos procesos de medición en la industria. Entonces, como ya sabemos que la medición es obtener valores, la metrología nos da las reglas para medir, sea legales, industriales o científicas, y el mensurando es el resultado de esa magnitud que nosotros medimos, pero que comercialmente agrega valor. Entonces, nosotros tenemos que el procedimiento de medición es un conjunto de operaciones cuyo objeto es determinar una magnitud. Ojo, no estoy hablando de unidades, estoy hablando de una magnitud, un número. Entonces, cuando nosotros hablamos de esa magnitud, quiero recordarles que todo ese proceso de medición tiene un principio de medición. Y ustedes dirán, esto lo había visto en algún lado. Claro, chicos, esto lo habíamos visto en Metrología 1. Yo sé que ha pasado mucho tiempo, ¿cierto? Pero yo quiero recordarles que todo esto que ustedes hacen se refiere a un principio de medición. Y yo quiero recordarles que el principio de medición es como esa base científica o ese fenómeno que me da pie a una medición. Pero yo quiero que ustedes me recuerden, por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo, en espectrofotometría o en fotocolorimetría o en fotometría, que es lo que ustedes hacen para medir glucosa, para medir proteína, para medir muchas veces las actividades enzimáticas. ¿Cuál es el principio de medición? Cuéntenme ustedes, alguien que lo tenga claro, o díganme, profe, no, yo no lo tengo claro.
Entonces, ¿cuál es el principio de medición? ¿Cuál es esa base científica que me permite saber que con el aspecto fotometría, con la fotocolorimetría, yo puedo medir esa concentración o ese valor, magnitud de esa concentración que tiene unas unidades para aclarar el concepto, ¿cierto? Para poder acompañar ese concepto y darle una claridad, darle un contexto, una aptitud de uso a esa magnitud que yo estoy hallando. ¿Cuál es el principio de medición o la base científica por la medio de la cual yo puedo corroborar o correlacionar ese principio de medición con esa medición que yo hago por fotocolorimetría, espectrofotometría o fotometría? Cuéntenme ustedes cuál es el principio de medición. Los escucho, chicos, mientras voy volviendo a revisar la asistencia. Cuéntenme Profe, la ustedes. ley de Beer. La ley de Beer. Bueno, la ley de Beer es la ecuación, es el modelo matemático. Daniela, excelente. Muy buena participación la tuya. Eso quiere decir que Daniela nos está diciendo que el modelo matemático que se sacó, ese modelo, nosotros le llamamos modelo matemático en metrología, pero mucha gente le llama la ecuación, la fórmula, es la ecuación que nosotros sacamos, ojo, para poder establecer ese fenómeno o ese principio de medición. Entonces, quiero recordarles que el principio de medición es el fenómeno natural y el modelo matemático es la ecuación. Y la ley de Beer sí hace parte, es decir, es deducido a partir del principio de medición. Y Daniela tiene toda la razón, se llama el modelo. ¿Listo? El modelo, la fórmula matemática, el modelo de medición. Eso es lo que llama Daniela la ley de Beer, ¿ok? Pero Daniela, es perfecto. Pero, ¿cuál es la base científica o el fenómeno natural por medio del cual nosotros establecemos esa ley de Beer? Profe, es medir la sustancia que retiene, perdón, la cantidad de luz que retiene una sustancia por diferencia, midiendo la luz que sí pasa a través de la sustancia. Muy fácil. ¿Sí o no que todos ustedes sabían que ese era el fenómeno? Es simplemente la absorción de una cantidad de luz dado por las moléculas que están en una sustancia, que se comparan con la absorción de las moléculas de agua. Así de sencillo. Díganme si ustedes no lo tenían claro, chicos. Luis Felipe nos acaba de decir el fenómeno, Daniela nos acaba de decir cómo se estableció el modelo de medición, y yo quiero que ustedes me digan, no se preocupen, díganme si lo que nos dijo Luis Felipe y lo que nos dijo Daniela, ustedes no lo tenían claro. Ahora, que ustedes lo hayan pensado, pues no lo sé, pero eso es claro. Es más, las cosas son tan simples a veces, chicos, que uno dice, uy, y sobre todo esto es lo que pasa cuando uno hace investigación, uno se da cuenta que a veces las cosas son tan sencillas que uno no entiende por qué, a pesar de que hay gente que estudia, hace carreras profesionales, y uno le va a preguntar, por ejemplo, a un profesional. Yo quisiera que alguna vez ustedes le preguntaran a una persona que ya lleva muchos años haciendo análisis en un laboratorio, pregúntenle, oye, ¿usted me puede explicar cuál es el principio de medición de la glucosa o de la creatinina? Y difícilmente le van a decir una definición como la que nos acaba de dar Luis Felipe y una definición como la que nos acaba de decir unida con Daniela Castañeda, con lo que nos dijo Daniela Castañeda. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados, chicos, y eso lo tenemos de por sí en nuestro tipo de educación, estamos acostumbrados a aprender las cosas de forma mecánica y de forma memorística, pero no estamos acostumbrados a hacer el análisis, es decir, a pensar cuál es el fenómeno, por qué ese fenómeno y a darle una actitud de uso, es decir, un uso, y darnos cuenta que las cosas son supremamente sencillas. Y en el momento en que nosotros aplicamos esos conceptos, esas definiciones, esos fenómenos y nos damos cuenta que son supremamente sencillos, empezamos a darnos cuenta que en realidad la investigación no es compleja. Nos empezamos a dar cuenta que todo lo que nosotros hacemos en la vida no es complejo, simplemente necesita de un poquito más de enfoque, un poquito más de aplicación y un poquito más de análisis. Así de sencillo. Entonces, yo creo que lo que nos estaba diciendo Daniela y Luis Felipe son conceptos que ustedes ya tenían. Y yo quiero recordarles lo que nos acaba de decir Luis Felipe, vamos a leerlo, dice, son leyes físicas, que en este caso Luis Felipe se basó en un fenómeno físico. Ah, profe, la absorción, la reflexión y la tramitancia, esos son fenómenos físicos. Entonces son leyes físicas, químicas, biológicas que sirven para obtener propiedades de un sistema y que se conocen como principio de medición. No les voy a dar ejemplos, pues mira que acá está parte de lo que nos dijo Luis Felipe.
Y todos esos principios de medición nos dan pie a conocer el fenómeno, a entender ese fenómeno, a hacer ese análisis de fenómeno. Y yo quiero contarles que esto, los que vieron Metrología 1 conmigo, debieron haberlo visto con las mismas definiciones. Tal vez en presentaciones muy distintas a esta, pero debieron haberlo visto, si lo vieron conmigo o lo vieron con otra persona, debieron haber visto algo muy similar. Cuando nosotros tenemos claro ese principio de medición, y ese principio de medición, de acuerdo al conocimiento y el entendimiento que nosotros hacemos con ese principio de medición y esa experiencia, ese conocimiento, esa comprensión de ese fenómeno de natural, que es un principio de medición, empezamos a dilucidar ecuaciones o modelos de medición, que nosotros llamamos fórmulas matemáticas, que fue lo que nos dijo Daniela. Cuando nosotros hacemos todo un proceso en el cual cogemos un principio de medición, un fenómeno, y establecemos un procedimiento y una ecuación, un modelo de medición, entonces a ese procedimiento, a ese método, nosotros cuando lo establecemos detalladamente, es decir, le establecemos las condiciones, le establecemos las variables de influencia, le establecemos cuáles son las condiciones que tenemos que bloquear o hacer constantes, ¿cierto? Entonces se llama procedimiento de medición. Y yo quiero recordarles la definición. El procedimiento de medición es una descripción detallada. ¿Qué es lo más importante del procedimiento de medición? Que es una descripción totalmente detallada de la medición, disculpen, de acuerdo a uno o más principios de medida y a un método de medida, con base en un modelo de medición, como nos lo dijo Daniela, que incluye los cálculos necesarios para obtener un resultado con una incertidumbre de medida que ustedes ya aprendieron a medir la incertidumbre en Metrología 2. Entonces, quiere decir que qué características, lo que yo les dije, lo más importante es que es suficientemente detallado para ser replicado o ser reproducido en cualquier parte del mundo. ¿Ok? En cualquier parte del mundo y poder obtener medidas, ojo, armonizadas en cualquier parte del mundo. Entonces debe incluir una incertidumbre, claro, y se denomina muchas veces procedimiento de operación estándar. ¿Por qué? Porque se vuelve estandarizado. Es decir, lo estandarizamos, un organismo internacional lo estandariza, lo aprueba y hace que todo el mundo a nivel internacional lo haga de la misma manera o de manera homogénea o uniforme. Y eso es lo que nosotros llamamos armonización, que no solamente se da en Colombia, en Medellín, entre laboratorios, se está buscando a nivel internacional. Y eso no es de ahora, chicos, esto es de mucho tiempo. Entonces siempre vamos a decir, y como ustedes lo aprendieron en Metrología 2, que los procedimientos de medición tienen una trazabilidad. ¿Eso qué quiere decir? Cuando nosotros hablamos de trazabilidad, hablamos de que tienen un método que nosotros utilizamos, es el que nosotros utilizamos de trabajo, y ese método debe tener unas referencias a un método primario, que ese método primario debe estar referenciado a un método de referencia. Entonces, a un procedimiento de referencia. Entonces tenemos el procedimiento de referencia, que es con el que se evalúa la veracidad de los valores obtenidos, y el método primario, que es con el que se obtiene la magnitud por comparación directa. Es decir, nosotros hacemos el procedimiento de medida y obtenemos nuestros resultados y lo comparamos con el método primario, y este método primario ha sido comparado con un método de referencia o un procedimiento de referencia. Y lo tienen claro, chicos, porque cuando ustedes hacían la trazabilidad en Metrología 2, los que hayan visto Metrología 2 hace poco o hace mucho, se dieron cuenta que cuando nosotros hacemos trazabilidad, lo hacemos es con las unidades del Sistema Internacional de Unidades. Es decir, nosotros no vamos a hablar del valor, porque el valor es el que nos ofrece la incertidumbre, pero es a ese Sistema Internacional de Unidades al que le hacemos la trazabilidad, y es aquel que nos dice que nosotros tenemos procedimientos de referencia con los cuales comparamos, que han sido estandarizados y con los cuales nos ofrecen que nosotros tengamos la seguridad y la calidad de estar midiendo bien, ¿ok? O sea, es decir, estoy refrescando conceptos que ustedes ya tienen, chicos, competencias que ustedes ya tienen, ¿ok? Voy a hablarles del valor. Y quiero recordarles que cuando nosotros, por ejemplo, decimos, es que yo tengo de glucosa 100, yo me imagino que ustedes dicen, chicos, ustedes, estoy hablando microbiólogos, con una competencia como la de ustedes, si a ustedes una persona les dice, es que tengo la glucosa en 100, sin unidades, ustedes dicen, uy, estoy hablando de ustedes microbiólogos, estoy hablando, por ejemplo, de enfermeros, estoy hablando de médicos, dicen, bueno, este hombre está con azúcar normal, pero si esa persona le dice a otra persona muy diferente a ciencias áreas de la salud o microbiología, si llega y le dice, oiga, es que yo tengo el azúcar en 150, esa persona le va a parecer igual o lo mismo, aunque estoy hablando de una variable que es muy común en el contexto social,
Pero, por ejemplo, si yo cojo a una persona y le digo, "Ay, es que tengo la hemoglobina en 12", y no le doy unidades y no es un personal de ciencias de la salud, ustedes, yo les hago una pregunta, ¿será que esa persona del común va a entender lo que se le está diciendo? Esa persona del común va a decir, ¡oh, usted está grave! ¿Ustedes creen que esa persona lo va a hacer o para ella es como un valor suelto o un valor que no afecta? Y aparte de eso, está mal dicho, porque es una magnitud, pero no está asociada a una unidad, y por lo tanto yo puedo decir, bueno, pero es que yo tengo 12 micromoles por litro, yo puedo tener 12 milimoles por litro, yo puedo tener 12 microgramos por decilitro, yo puedo tener... Entonces, depende de la unidad, entra dentro de un contexto que le da aptitud de uso. Entonces yo les hago la pregunta, ¿será que si yo le digo a una persona del común, por ejemplo, a una persona que me vende la papa en la plaza de mercado, le digo, oiga, es que tengo, véndame mucho, mucho brócoli porque, o espinaca porque es que eh, tengo la hemoglobina baja y entonces tengo que subirla y le doy un valor y no le doy las unidades? ¿Ustedes creen que esa persona dirá, ay, sí, como por seguir la conversación, pero ustedes creen que esa persona va a decir, oiga, esta persona está grave, esta persona tiene, ¿cierto? Como si les hablaran a ustedes con las competencias que ustedes tienen? ¿Qué creen ustedes que haría una persona cuando yo le digo un valor sin una unidad? Una variable que no es usada en el contexto social, como por ejemplo la glucosa, que son cosas que ya en el contexto social la gente más o menos maneja porque se ha vuelto una enfermedad, como lo diríamos con Luis Felipe, se han vuelto enfermedades crónicas no transmisibles, ¿ok? Pero que afectan, hacen un impacto social, pero que, ojo, no son transmisibles, pero que afectan porque son muy comunes. Entonces, en el contexto social, mucha gente lo podrá manejar. Es más, chicos, yo no sé si ustedes saben, yo doy bioquímica a chicos de medicina. Y hay algo que yo siempre o que siempre le enseñamos a los chicos de medicina, y yo creo que ustedes más que nadie lo deben saber, ustedes microbiólogos con la competencia tan bonita que ustedes tienen, es que yo siempre he opinado que no hay nadie más quien sepa más, o así no sea médico, de una enfermedad que la persona que lo sufre. O si yo soy un niño, un bebé, y yo no tengo ese conocimiento, esa experticia, ¿quién sabe más de la enfermedad de ese bebé? La mamá y el papá. Entonces, yo siempre le he dicho a las personas que estudian medicina, si usted es un médico y usted no escucha a su propio paciente, usted no lo escucha, si él no tenga una formación, no lo escucha en lo que siente, en la sintomatología, no le escucha, porque muchas veces cuando somos muy bien formados y tenemos una enfermedad, sabemos mucho más que el médico. Y aquellos médicos que son prepotentes, que no se dejan escuchar, que creen que el paciente no tiene por qué decirles nada, son esos médicos que para mí no valen la pena. Porque si yo soy una persona enferma y aparte de eso soy formada, ojo, no es que no tenga educación, sino no tengo una buena formación, eso quiere decir, chicos, que si mi médico no es capaz de escucharme, yo lo primero que hago es cambiar de médico, porque no hay quien sepa más de una enfermedad que si soy un niño que no tiene la capacidad en formación académica, quien sepa más que mi enfermedad, mi mamá y mi papá o la persona que está a mi cargo. Y si soy una persona enferma y tengo una formación, no hay quien sepa más de esa enfermedad que soy la que sufro, que soy la que busco, que soy el que consulto. Ojo, hay cosas que, por ejemplo, un médico o ustedes microbiólogos no van a poder acceder a una persona porque hay personas que no necesariamente tienen una buena formación y lo que leen lo leen de internet, entonces ellas les van a decir muchas cosas. Entonces ustedes van a poder debatir ciertos conocimientos y ciertas mentiras o ciertas mitologías que se manejan en internet, como por ejemplo YouTube o todas esas redes sociales, que es cierto que manejan muchos mitos, como lo que ha pasado con la pandemia. Ustedes han visto que hay información de toda, mala, buena, ¿cierto? De toda, mezclada, mixta, como ustedes la quieran ver. Sin embargo, una persona que sea enferma siempre va a saber de su enfermedad, siempre va a saber de cómo se siente, siempre va a saber de su trato. Entonces, si yo soy una persona que hablo con otra persona y esa persona no tiene un vasto conocimiento y yo le doy un número, ojo, una magnitud sin unidades, ¿ustedes creen que esa persona va a poder aclarar con las competencias que ustedes tienen? Es que, venga, vamos a ayudarle a esta persona que está grave. ¿Sí me entiende? ¿Ustedes creen que esa persona, por ejemplo, si yo le dijera a una persona, uy, no, es que tengo la creatinina en 4, ¿ustedes creen que esa persona va a decir, uy, no, es que esta persona está grave o no, está normal o está, ¿cierto? ¿Ustedes creen que esa persona va a ser capaz? Ahora, si yo les digo a ustedes, no, chicos, es que yo tengo la creatinina, voy a hacer algo bien exagerado, en 9. Entonces,
¿Creen ustedes que ese 9 sería de alarma? Cuéntenme ¿ustedes qué creen? Solamente con decirles el número. ¿Ese número sería una alarma para ustedes? Con las competencias que ustedes tienen, chicos. ¿Qué creen ustedes? Daniel Alfredo, ¿estás ahí? Daniel, hola. Daniel, si yo te dijera, yo tengo la creatinina en 9, ¿tú qué harías? ¿Qué me preguntarías? ¿Qué dirías con tu formación? Pues viéndote ya en el nivel que estás y tu formación y mi formación, ¿qué me preguntarías? No te preocupes, Daniel, aquí nos podemos equivocar. Aquí la idea es aprender todos. Dígame cualquier cosa, no te preocupes, pero esa cualquier cosa que esté basada en lo que tú sabes, ¿cierto? Cuéntame, Daniel, ¿tú qué me dirías? Profe, pues yo consultaría si tienes alguna sintomatología renal y obviamente sería un valor alarmante, aún pues asumiendo pues que me lo estás diciendo desde, aunque no me digas las unidades, asumiendo pues que me lo digas desde un reporte de laboratorio, es un valor anormal, bastante anormal. Es así de sencillo, chicos. Esa es la respuesta de una persona que tiene un conocimiento, unas competencias. Es una respuesta de una persona, no es una respuesta que una persona que no tenga las competencias de ustedes no me va a poder dar. ¿Por qué? Porque esa persona no me va a decir, oiga, tengo que sujetarme a las unidades o tienes que mostrarme un cierto, un resultado clínico, un resultado, un paraclínico o algo que me indique a mí que realmente eso es así. ¿Cierto? Porque las competencias que tienen ustedes son muy distintas, o inclusive a las mías, que soy ingeniera química, muy distintas, ¿ok? Entonces, eso quiere decir, chicos, que vamos a hablar de la magnitud como el número que acompaña a las unidades, que me da el valor o la magnitud que yo mido. Entonces, también hablábamos de que todas esas magnitudes de la medición son afectadas por unas magnitudes de influencia, es decir, unos valores, ojo, valores de influencia que pueden ser sujetos a una variable y a una unidad, ¿cierto? Entonces puede ser de temperatura, puede ser de humedad relativa, puede ser de presión, pueden ser diferentes. Yo siempre, y creo que al principio del semestre, yo les dije a ustedes, creo que se lo mencioné y también se lo mencioné a los que vieron Metrología 2 conmigo, que yo les decía que muchas personas no ven la importancia en las magnitudes de influencia. Muchas personas piensan que las magnitudes de influencia no son importantes o no las toman en cuenta. Creo yo que a los que vieron Metrología 2 conmigo, y si no es así, ustedes me desmienten, chicos, yo les dije, ¿cómo es posible que en Colombia compremos muchos equipos, muchos respiradores, muchos equipos de oxígeno para poder atender a las personas que estaban sufriendo del COVID-19 y compremos una cantidad de equipos que no funcionan cuando llegan a Colombia, porque fueron comprados en otro país, pero no fuimos capaces de establecerle al fabricante cuáles eran las condiciones de influencia en las cuales iban a funcionar esos equipos? Y cuando fueron comprados y se dieron cuenta que no funcionaban en Colombia, lo único que salieron a decirle a Colombia, que no es educada, no es que no sea educada, estoy diciendo una mala palabra, no es formada, salieron a decirle a Colombia que esto era lo normal y que lo normal era, después de haber recibido los equipos y ver que no funcionaban porque no fueron capaces de especificarle al proveedor cuáles eran las condiciones en las que iba a funcionar el equipo, para que el proveedor hubiera programado los equipos desde antes de llegar a Colombia, tuvieron que esperar y pagar para que el proveedor volviera a venir acá y volviera y cuadrar al equipo para funcionar aquí en las condiciones de influencia. Yo no sé si ustedes recuerdan eso o si me mienten, no se los mencioné, pero eso pasó y yo quiero que ustedes lo recuerden. Eso pasó cuando salió el ministro de Salud diciendo que eso era lo normal, que lo normal de comprar un equipo era que luego vinieran y lo instalaran. Pero no es que uno lo instale, es que lo instalan y no funciona. ¿Por qué? Porque lo instalaron, no funcionaron y se dieron cuenta que no fueron capaces de redefinirle al proveedor cómo se tenía que comprar el instrumento. Entonces, cuando yo hablo de las magnitudes de influencia, mucha gente piensa que no son importantes. En este caso, yo les voy a hablar de un ejemplo muy sencillo. ¿Qué pasa, chicos, si ustedes se van para el exterior
¿cierto? Yo quiero que alguno de ustedes, si tienen la experiencia, me diga qué pasa los electrodomésticos, por ejemplo, inclusive su celular, si usted lo conecta en otro país, por ejemplo en Europa, ¿qué pasa si usted lo conecta directamente a la corriente? Ese equipo, su celular, que está acostumbrado a funcionar, que usted dice, es que yo puedo comprar mi equipo y es fabricado en China, o mi equipo es de Estados Unidos y funciona aquí en Colombia, ¿qué pasa que ese equipo que está hecho para funcionar en Colombia, si ustedes lo conectan, por ejemplo, en Europa, digamos España, vámonos para la parte de España más cercana a Colombia, o Portugal? ¿Qué pasa cuando ustedes lo conectan directamente a la corriente? ¿Será que esa corriente, magnitud de influencia, que es una magnitud que yo tengo que tener en cuenta para poner a funcionar mi instrumento, mi electrodoméstico, ¿será que sí es la correcta o no? Entonces, en ese caso, yo los pongo a pensar a ustedes. Hay mucha gente que piensa que las magnitudes de influencia no son importantes, que las magnitudes de influencia se pueden arreglar. Ojo, sí, en muchas ocasiones sí. Y les voy a contar, y yo creo que a mis estudiantes de Metrología 1, los que dieron Metrología 1 conmigo, y quizá los que dieron Metrología 2 conmigo, yo les he dicho que, y siempre se los he dicho, es una queja que todos los que hacemos metrología en este país nos quejamos, es que somos un país que estamos acostumbrados a comprar equipos que muchas veces no funcionan y los hacemos perder valiendo 80, 120 millones de pesos y no nos acordamos de que esos 80 millones de pesos pueden servir para alimentar gente que no tiene cómo comer. Pero lo hacemos, inclusive, no se vayan tan lejos, chicos, en la Universidad de Antioquia tenemos equipos que valen ese dineral y no funcionan. ¿Por qué? Porque cuando fueron comprados no servían porque no establecimos las condiciones a las que debían funcionar ese equipo. Y esos equipos son importados y después de que se importan se pierde porque hay algo, no sé si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, ahora lo que está pasando con las vacunas. Las vacunas, para que una vacuna se desarrolle, ustedes tienen más competencias en ese sentido que yo, necesitamos hacer tanto pruebas clínicas como pruebas in vivo, como pruebas in vitro. Esas pruebas son más o menos en un tiempo normal de 4 años, que si nosotros no obtenemos resultados, se van casi que a 6, 8 o 10 años para establecer que una vacuna es efectiva y para establecer que una vacuna no tiene efectos colaterales o efectos dañinos. ¿Ustedes por qué creen, chicos, lo que están haciendo las farmacéuticas? La farmacéutica está diciendo, listo, yo le vendo la vacuna, pero yo no me hago responsable de ningún efecto colateral. Yo no me hago responsable de ningún efecto dañino que pueda tener esta vacuna. Es más, han sido tan claras las farmacéuticas porque son empresas que han sido demandadas a medida del tiempo y en los años, y una demanda para esas empresas que son supremamente costosas es una pérdida inmensa. No sé si ustedes se han dado cuenta que la vacuna dice especialmente que un alérgico no se puede colocar la vacuna. ¿Por qué? Porque si es una persona alérgica y como no han podido comprobar los efectos de la vacuna, esto le puede traer una cantidad de pérdidas y demandas que tiene que ser en este momento, son responsabilidades que está cogiendo la persona que compra la vacuna, en este caso los países. Entonces, cuando nosotros compramos un equipo a nivel internacional, chicos, y eso lo van a ver ustedes cuando estén en su vida profesional, es decir, vamos a traer un equipo de última tecnología porque es lo que necesitamos en este país, es lo que le estamos exigiendo a este país, que traiga equipos de última tecnología, que nos dejen de vender los equipos que ya no venden en el resto del mundo, porque eso es lo que hacen con nosotros. Entonces, cuando compramos un equipo de última tecnología, a nosotros la empresa nos dice, ojo, como es una importación de ustedes y una exportación de parte de nosotros hacemos lo que hacen las farmacéuticas hoy en día y le dicen no hay cambios. O sea, es decir, asegúrese de que el equipo que usted está comprando funciona a las condiciones que usted las necesita. Si no, usted me debe advertir. Usted debe colocar las condiciones en las que yo le debo ofrecer ese instrumento. Yo, si veo que cumplo con esas condiciones, el proveedor dice eso. Si yo veo que yo cumplo con las condiciones o que puedo adaptar el equipo a las condiciones que usted me está pidiendo, yo me voy y participo en la convocatoria y hago parte de esos proveedores que le puedo vender el equipo. Pero si sus condiciones de influencia, es decir, si sus condiciones a las que va a funcionar su equipo no son las que yo manejo, yo ni siquiera participo en la convocatoria, porque eso para mí como proveedor requiere de tiempo, requiere de inversión, requiere de poner un personal que a mí me cuesta. Entonces, cuando nosotros, chicos, aquí en Colombia compramos un instrumento, a nosotros el proveedor nos dice, ojo,
después de haber hecho la comercialización y de estar el equipo en Colombia, no tiene cambio. Todos los cambios que ustedes necesiten deben ser, como dicen las vacunas, deben ser responsabilidad del dueño del instrumento. Entonces, si ustedes, y lo que yo he venido diciendo, la gente no se preocupa por las magnitudes de influencia porque creen que no son importantes. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay muchos instrumentos que son de última tecnología, pero que aquí en nuestro país están sirviendo, como yo lo digo y como lo dije muchas veces en mi laboratorio, un pisapapel de 80 millones de pesos, un pisapapel de 130 millones de pesos. ¿Por qué? Porque no sirven para nada, precisamente porque la gente no toma en cuenta las variables de influencia o las necesidades a las que nosotros tenemos que colocar un instrumento en funcionamiento. Entonces, si nosotros hemos tenido en cuenta todo esto que hemos hablado, que ustedes ya están dentro de sus competencias que son adquiridas en Metrología 1, Metrología 2 y formadas para este momento, chicos, en los que ya estamos haciendo, digamos, una integración de todas esas competencias. Entonces vamos a hablar de que ese resultado de medida, es decir, la magnitud, que es el número, no las unidades, la magnitud, nos da un valor que para nosotros cuando le colocamos esas referencias, esas unidades, tienen una aptitud de uso y que, como me dijo Daniel, dependiendo de las unidades, yo le puedo decir a usted, oye, muéstreme un paraclínico, como ustedes lo llaman, un resultado de examen de análisis, para yo poder ver y poder analizar y poder establecer. Y esos resultados de medición, como ustedes lo aprendieron en Metrología 1, Metrología 2, se expresan como un valor medido y una incertidumbre, ojo, una incertidumbre medida que ustedes en este momento ya tienen toda la capacidad de establecer, porque ya pasaron por Metrología 2 y ojo con lo que les voy a decir, para mí es muy importante que ustedes como microbiólogos de la Universidad de Antioquia, con la metrología tan buena que ustedes tienen, ustedes sean de esos microbiólogos que salgan y digan, a mí no me da miedo establecer una incertidumbre, así no la establezca de manera perfecta, pero no me da miedo establecerla porque soy microbiólogo de la Universidad de Antioquia. No soy microbiólogo de ninguna otra parte, sino de la Universidad de Antioquia, que ustedes son fuertísimos en metrología. Entonces, cuando tenemos este resultado de medición tiene unas características, estas características tienen veracidad y precisión, que, ojo, esta veracidad se determina por otras características que son la exactitud y la precisión, ¿ok? Entonces, esta veracidad no son magnitudes, ojo, ustedes me van a decir, profe, pero si nosotros siempre damos una magnitud, sí, pero ojo, recuerden que ella está dada por un rango, es decir, no podemos decir que es exactamente un número, acuérdense en los videos, tienen una incertidumbre, siempre vamos a tener una incertidumbre que para nosotros, cuando no sabemos medir la incertidumbre, que ustedes ya lo saben, le damos una desviación estándar que para nosotros sigue siendo una incertidumbre muy cortamente medida, ¿ok? Pero que no es exactamente una magnitud, es decir, no es exacto, un valor exacto. Entonces, ¿cuál es la importancia del error en la medida? Y ahora sí entramos en lo que tiene que ver con el tema de la clase de hoy, que se llama error de medida y control de proceso. Entonces, cuando nosotros vamos a mirar el error, vamos a ver cuál es la importancia de ese error de medida. Ese error de medida nos define una exactitud, es decir, qué tan alejado está. Y yo no les voy a volver a repetir, aunque aquí les voy a volver a mostrar parte de esos conocimientos, cuál es la importancia. Esta exactitud nos define un error sistemático, ¿cierto? Que como ustedes lo recuerdan, ¿cierto? Es el que nos indica de manera directamente la veracidad de ese valor con esas unidades y nos denota un error aleatorio que nos indica la precisión de esa medida, de ese valor. Entonces, quiero recordarles que el error sistemático, como ustedes ya lo saben, es aquel que permanece constante y que se puede detectar y corregir. ¿De acuerdo a qué? A las calibraciones, de acuerdo a esas verificaciones que ustedes, que yo, que todas las personas que estamos encargadas de valores analíticos damos. Ese error sistemático, ese error aleatorio, que él sí cambia, ¿cierto? Que muchas veces no tenemos como la fuente, o es muy complejo hallar la fuente del error aleatorio, nos dan un rango de aplicación, es decir, nos dicen, ojo, nos dicen, y que los que vieron Metrología 2 ya, saben que ese rango de aplicación tiene según la norma 17025, tiene unos valores, tiene unas reglas de decisión, y que ya sabemos establecer, según esas reglas de decisión, unos criterios, ¿ok?
nos da un rango de aplicación en el cual yo puedo decir, bien que yo compro, el bien que me están comercializando a mí, sí tiene una aplicación y está siendo justamente comercializado. Y todo este rango de aplicación tiene una incertidumbre de medición, que quiere decir esa pequeña distribución, ese pequeño valor no negativo que me representa cómo puede variar ese valor y o que me define y me redefine ese rango de uso o de aplicación. Entonces, ¿el error qué es? El error es ese valor que yo establezco con un patrón de medida y que ese patrón, como ustedes ya lo saben, debe tener, ojo, se debe caracterizar por un valor y por una incertidumbre. Y que cuando yo ya tengo ese error, ¿cierto? Yo defino si ese error es sistemático o aleatorio, ¿ok? Y que esto no está en la 17025, sino que como son una familia, como son una integración de normas que se llama una familia de normas, se integran. Entonces, esto está en la NTC 2194 de 2015. Entonces, esos errores tienen unas características. Entonces, esas características lo que me dicen es que el error de medida es igual al error aleatorio más el error sistemático. Y cuando nosotros tenemos eso, también podemos, ojo, con el conocimiento y las competencias que ustedes tienen, chicos, establecer las fuentes. Ah, es que el error que yo tengo es un error sistemático, entonces a ese error sistemático yo lo puedo corregir. Ojo, ojo con lo que le voy a decir, estableciendo por qué está ocurriendo. Estableciendo, o yo lo puedo minimizar, estableciendo qué es lo que causa que ese error sistemático, que es constante, esté ocurriendo. Ah, que está ocurriendo porque tengo un problema con mi instrumento, entonces lo corrijo, ajusto mi instrumento, lo calibro, lo mantengo y hago que ese error sistemático sea lo más pequeñito posible. Yo quiero preguntarles una cosa. ¿Ustedes se dieron cuenta en el video que yo les mostré de cómo se establecieron o se redefinieron las unidades del sistema internacional? ¿Se dieron cuenta qué hicieron con la incertidumbre? Son constantes de la naturaleza y esas constantes en la naturaleza también tienen una incertidumbre que para nosotros es demasiado pequeña y que para nuestros instrumentos de medición en vida común, inclusive entre ustedes y yo, chicos, que ya estamos manejando, digamos, no sé si ustedes ya están en picomoles, pero yo manejo nanomoles, picomoles, ¿cierto? Ya vamos a llegar a un punto donde ya vamos a empezar a establecer heptomoles, ¿cierto? Desen cuenta ustedes que ni siquiera en una unidad de medida como hectomoles nosotros vamos a llegar a un error de medida como el que tienen, una incertidumbre como la que manejan esas constantes. ¿Qué aprendieron ustedes en el video? ¿Qué hacen con la incertidumbre de las constantes para poder redefinirlas? ¿Qué hicieron con la incertidumbre de las constantes? Cuéntenme ustedes. ¿Alguno de ustedes se dio cuenta qué hicieron con la incertidumbre de las constantes? Ustedes saben, chicos, yo creo que muchos de ustedes me han escuchado que el único país que nunca se había querido acoger al sistema internacional, que hasta ahora, hace como 4 años o 5 años, empezaron a de verdad implementar el sistema internacional en Estados Unidos, porque se dieron cuenta que está causando problemas de comercialización, y como es uno de los países que más promueve se llama libre intercambio, ay, se me olvida cómo se llaman estos. Esto se llaman los intercambios de bienes y que estamos utilizando en el mundo. Que Estados Unidos lo establece con China, lo establece con, se me olvida cómo se llama, pero son intercambios comerciales que hacemos a nivel mundial, entre países. Entonces, hace unos años para acá, Estados Unidos se dio cuenta que tenía que empezar a acceder a ese sistema internacional. ¿Ustedes se dieron cuenta por qué Estados Unidos nunca había querido cambiar su sistema inglés? ¿Por qué Estados Unidos nunca había querido romper su sistema inglés, por ejemplo, de definir en pulgadas, de definir las cosas, a definirlas en las unidades del sistema internacional? Porque una cosa que tenía Estados Unidos y su sistema de inglés de unidades era que era un sistema de unidades que no se basaba en nada físico. Y en ese sentido le ganaba al sistema internacional de unidades. Eso lo dijeron claramente en los videos. Entonces, yo les vuelvo y les pregunto, ya les dije una cosa que les dijo los videos. ¿Por qué el Estados Unidos era tan renuente
tan renuente a no acogerse al sistema internacional? Ahora yo les digo, ¿se fijaron en los videos cómo se establece la incertidumbre? ¿Cómo hicieron con la incertidumbre de las constantes, por ejemplo, la constante de Planck? ¿Qué hicieron los metrólogos a nivel mundial? ¿Cuál fue el convenio o el convenio, no, eso se llama como un acuerdo a nivel mundial para establecer la constante y poder establecer que, por ejemplo, la unidad de masa ya no dependa de un, como nos dijo Daniela, de un factor físico? ¿Qué hicieron ellos con esa incertidumbre? Profe, en el caso del kilo, pues no fue como decir, ya, es que esto de ahora en adelante es el kilo y aceptamos que lo que era el kilo, esa pesa que está ya guardada, pues entonces adquiere la incertidumbre, pues porque traslocan la medida. Luis, tienes razón. Y yo les hago una pregunta, chicos, ¿ustedes han tenido pesitas de esas en la mano? ¿Alguna vez? ¿Se dieron cuenta de la pesita que le estaba mostrando ¿Se dieron cuenta de la pesita que le estaba mostrando en el video? Esa pesita hacía parte de una de las piezas físicas que se utilizaban de esas 6 piezas físicas que se utilizaban y se cuidaban de que nadie las tocara. ¿Ustedes han tenido aparatos similares o semejantes en la mano? Claro, no tocados como lo estaba tocando con la mano, pero sí lo han tenido ustedes con todos los cuidados que se deben tener con esas pesas, patrón. ¿O es extraño para ustedes? ¿Ustedes nunca habían visto una pesa de esas en su vida? Profe, sí, en metro, cuando nos mostraban las pesitas con las que calibran. Así de sencillo. Y ustedes se dieron cuenta que no solamente definían un kilogramo, un gramo, un microgramo, ¿cierto? Que son pesitas que están diseñadas y que, ojo, como siempre lo han aprendido ustedes, son patrones de trabajo, que son comparados con un patrón de referencia a nivel nacional, que está en el Instituto Nacional de Metrología, pero que ese patrón nacional está comparado con un patrón internacional y así sucesivamente, ¿ok? Y que se supone que, ojo, nos traslada o nos transfiere ese valor. Entonces yo les vuelvo a hacer la pregunta y Luis Felipe tiene parte de razón. Cuando tenían definido ese gran K, ¿cierto? Le gran K o gran K, ellos definieron que no iba a tener incertidumbre, le dieron una magnitud y la unidad, ¿cierto? Y en eso Luis Felipe tiene razón. Pero después él dijo, siendo así, ¿cierto? A pesar de que le dieron que no tenía incertidumbre, seguía dependiendo de un aparato físico. ¿Qué hicieron ellos para que empezara, como nos dijo Daniela, a depender no de un objeto físico que tiene y que cambia sus características meteorológicas a nivel del tiempo, sino qué hicieron ellos para establecer, por ejemplo, la incertidumbre de esa constante de Planck, que es una constante de la naturaleza? ¿Qué hicieron ellos? Eso lo decía el video y lo dijo 2 o 3 veces. ¿Qué hicieron ellos? Miren, porque estamos hablando de la incertidumbre, porque estamos hablando de que yo puedo minimizar esa incertidumbre. La idea es que cuando yo tengo una incertidumbre, ojo, recuerden ustedes, chicos, que el nivel de incertidumbre es lo que me vuelve más costoso un proceso. Si yo soy capaz de ofrecer un servicio con una incertidumbre muy pequeña, ese proceso es muy costoso. No solamente porque yo le tuve que haber invertido para, ojo, detectar cómo bajar ese error y esa incertidumbre, sino porque si yo tengo una incertidumbre muy pequeña, puedo cobrar más porque estoy ofreciendo una duda mucho más pequeña. Entonces, quiero que lo recuerden de metrología. Ustedes lo aprendieron en metrología 2, el valor de la incertidumbre. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron esos grandes metrólogos? Por convención. Es una decisión tomada por convención a nivel internacional para minimizar la incertidumbre de la constante de Planck. ¿No lo recuerdan? Bueno, entonces se los dejo como una tarea, ¿ok? Como una tarea para ustedes. Entonces, quiero contarles que las fuentes de error, el error sistemático, ustedes ya saben que se puede minimizar. ¿Cómo se puede minimizar? Porque nosotros vamos directamente a la fuente. ¿Qué está ocasionando que ese error sea tan grande? ¿Qué está ocasionando que ese error sea así? ¿Y cómo puedo yo minimizarlo? Inclusive, si nosotros, acuérdense que las variables de influencia son influyentes hasta el momento en que yo las controlo, en el momento en el que yo hago constante esa variable de influencia, y en ese momento ya deja de ser influencia, deja de ser aleatoria para empezar a ser constante y empezar a ser
controlada. Entonces, en ese momento, yo puedo decir, es que hay condiciones que me vuelven más costoso el proceso, o que no me lo vuelven más costoso, me lo vuelven más delicado, ¿cierto? Pero que me ayudan a que yo también pueda, en cierta manera, ojo, disminuir este error aleatorio. ¿Por qué? Pero con experiencia, con análisis y con muchas otras características. Acá simplemente les traigo un recordatorio de lo que es, ¿cierto? Lo que es veracidad, de lo que es exactitud y precisión, que es lo que nos define la veracidad como tal, ¿ok? Muy bien, entonces, aquí estamos hablando del error, ¿cierto? El error siempre se define por medio de una calibración, que en este caso ustedes saben que no todo se calibra. Ojo, generalmente los equipos que ustedes manejan, chicos, sí son susceptibles a calibración, pero no todos los equipos se calibran. Hay equipos que son de variables físicas y esos equipos son generalmente auxiliares y de apoyo, no necesitan calibración, pero cuando nosotros establecemos un error, lo establecemos con respecto a un valor, o una magnitud, a un mensurando que es dado por una calibración, que si es un instrumento que no es susceptible a calibración, se define por un error que está definido por una verificación, ¿cierto?, del funcionamiento del equipo, y por medio del cual también manejamos igualmente patrones de medida, que no necesariamente son exclusivos de un proveedor de empresa de calibración. Entonces, vuelvo y hablo de las condiciones, ¿cierto?, de la repetibilidad. Estoy volviendo a hablar de la repetibilidad. ¿Qué diferencia entre la repetibilidad y la reproducibilidad? Yo creo que ustedes ya en este momento lo deben tener claro. Cuando un proceso es repetible, cuando hago yo una repetición, cuando yo tengo en cuenta esa repetición, cuántas repeticiones tenemos que tener claras para poder tener un valor, ¿cierto? Cuando yo hago que un proceso no solamente sea repetible, sino sea reproducible, ¿ok? Y que generalmente cuando tenemos procedimientos de medida estandarizados como los POE o los POS, ¿cierto? Nosotros tenemos la seguridad de que son reproducibles, no repetibles, son reproducibles, y ojo, tan reproducibles que son reproducibles no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, porque son establecidos por organismos internacionales que me dicen que son esto, que se puede reproducir. Todo esto para complementarlo con lo que ustedes aprendieron en metrología 2, que es la incertidumbre, que es ese parámetro que me caracteriza la dispersión y que, como ustedes ya lo saben, tiene diferentes tipos de incertidumbre o diferentes componentes para su evaluación o su estimación, dentro de las cuales tenemos la tipo A, ¿cierto?, que es la que depende de nuestra institución, de nuestra labor, la evaluación tipo B, que son información que no necesariamente depende directamente de nosotros como analistas, la estándar, que ya saben cuál es, ¿cierto?, ¿cierto? Yo les hago una pregunta, aquí entre nos, como para mí, para verificar conceptos. ¿La incertidumbre estándar es tipo A o tipo B? ¿Y qué diferencia hay entre la incertidumbre expandida y la incertidumbre estándar? Incertidumbre estándar, ¿es tipo A o tipo B? ¿Y qué diferencia hay con la expandida? O ninguna, chicos. Chicos, muchos de ustedes acabaron de ver Metrología 2 conmigo. Muy bien, Luis Felipe. Excelente respuesta. Luis Felipe nos dice tipo A. La respuesta es perfecta. Es tipo A. ¿Por qué? Porque es directamente calculada, estimada por nosotros en nuestro procedimiento. Perfecto, Luis Felipe. Y ahora la pregunta es, ¿qué diferencia hay entre la estándar y la expandida? Luis Felipe tiene súper claro los conceptos. Yo podría decir que muchos de ustedes lo tienen, pero les da miedo. Yo no sé si será mi acento. Muchos de ustedes ya me conocen, muchos de ustedes no me conocen. Pero me causa impresión que todavía no sean capaces, por ejemplo, de hablar, así sea lo que sea. ¿Cierto? Lo importante es aprender. No quiere decir que a todos les vaya a decir, wow, como le dije a Luis Felipe ahorita, que tiene muy claros los conceptos, no, porque Luis Felipe, aparte de eso, ha trabajado conmigo en otras cosas y sé que Luis Felipe tiene, pues, conceptos muy claros. Inclusive, podría decirlo de muchas personas que están aquí, y no voy a singularizar como lo hice ahorita con Luis Felipe, porque son muchos que yo conozco, muchos que ya sé que tienen conceptos claros. Chicos, ¿cuál es la diferencia entre la incertidumbre estándar y la incertidumbre expandida? Ya sabemos que la estándar es tipo A,
Es más, es la única que ustedes han aprendido casi que desde bachillerato, que es la que generalmente dan todas las personas porque le tienen miedo a la evaluación de la estimación de incertidumbre, como ustedes lo aprendieron a hacer en Metrología 2. Y que ustedes en Metrología 2 se dieron cuenta que no es complejo, que es una cosa muy, o sea, que como les digo yo, no es que sea fácil, no es que sea papaya, que todo el mundo no, pero no es difícil. Es simplemente como todo en la vida, coger un procedimiento y hacerlo, llevarlo a cabo y entrenarse, así de sencillo. Entonces yo les hago una pregunta, ¿qué diferencia hay entre incertidumbre estándar y expandida? Ya sabemos que la incertidumbre estándar es tipo A, y de entrada, solamente con la respuesta que nos dio Luis Felipe, ya ustedes me podrían decir la primera diferencia entre estándar y expandida. Y yo se las dije ahorita, la incertidumbre tipo A es una componente y la incertidumbre tipo B es una componente. Y Luis Felipe nos acaba de decir, profe, la incertidumbre estándar es tipo A. Ya con eso ustedes ya me pueden dar la primera diferencia que hay entre la estándar y la expandida. Es más, yo les podría preguntar la diferencia entre todo este tipo de incertidumbres. Y lo que yo les digo, que es lo que estamos tratando de combatir, que todo el mundo, inclusive en laboratorios clínicos, sigan dando una incertidumbre estándar. ¿Por qué? Porque no es posible que se siga manejando eso así. No es posible que todo el mundo siga manejando solamente y, ojo, eliminen todo el resto de componentes que tienen la incertidumbre. ¿Ok? Se los dejo, no se los voy a aclarar porque pienso yo que dentro de sus competencias ustedes lo tienen re claro. Entonces vamos a hablar de que ya sabiendo la incertidumbre, también hablamos en Metrología 2 de la trazabilidad y lo había mencionado en estas diapositivas, que es esa propiedad del resultado, ojo, no de la magnitud del resultado, que se pueda relacionar con una referencia que tenga una jerarquía metrológica mucho mayor, que es una cadena ininterrumpida de calibraciones que me hacen que yo pueda referenciar ese valor a un patrón de medida, ¿ok? Entonces, eso quiere decir que llegamos, sabiéndolo el error de medida y la trazabilidad, llegamos a lo que se llama control de procesos. Pues cuando nosotros chicos tenemos todas estas competencias que ustedes tienen, nosotros podemos controlar todos los procesos de un laboratorio, tanto la parte preanalítica como la parte analítica, que es la parte fuerte de ustedes, la parte de competencia dura de ustedes, que es lo primero que yo me imagino que ustedes van a salir a hacer, que es la parte analítica, pero que ustedes tienen todas las competencias totales, iguales, porque yo les voy a hacer lo que siempre les he dicho y lo que siempre he insistido, las competencias que nos da el recibir el cartón nos está diciendo que nosotros somos capaces de estudiar y de aprender. Ese cartón no nos está diciendo, es que este es el más poderoso en espectrofotometría. Puede que sí, sea más poderoso en espectrofotometría, pero esa diferencia no se la va a dar un cartón, porque igual ese cartón lo van a tener todos los compañeros graduados con usted y todos los otros microbiólogos del país graduados con la misma carrera profesional, ¿ok? Entonces, que usted sea un duro en espectrofotometría no quiere decir, o que usted sea un duro en ELISAs, no quiere decir que eso lo vaya a definir a usted. Ahora, que usted vaya a un laboratorio y se den cuenta que usted es un berraco en ELISAs, entonces de ahí en adelante usted va a ser reconocido, usted se va a capacitar y va a empezar a hacer, pero es el cartón lo que le está garantizando a usted o le está garantizando a la persona que lo va a convocar a usted, que lo va a elegir a usted, es que usted aprendió a estudiar, que usted aprendió a acoger procedimientos. Eso quiere decir que ustedes tienen competencias analíticas, que son las más fuertes, pero que tienen competencias para trabajar en la parte preanalítica y la parte posanalítica. ¿Ok? Entonces, esto hasta este momento, discúlpenme, para cambiar a la siguiente presentación, yo creo que la cerré, y que vamos a mirar, y es control de procesos. Miren que la clase no es tan demorada. Les voy a alargar un poquito, chicos, estas clases. Esta clase la voy a alargar un poquito porque la idea es que la terminemos temprano y tanto ustedes como yo nos vamos a descansar y inclusive en la siguiente clase, que les voy a decir cómo se llama el tema, la siguiente clase que sería para nosotros el 23 de enero, ¿cierto? Se llama aseguramiento de la calidad de procesos analíticos y posanalíticos, es decir, métodos para la implementación de los controles de procesos analíticos en un laboratorio clínico. Voy a hablar de lo que es el control de procesos si ustedes se dan cuenta que yo no les estoy enseñando absolutamente nada nuevo.
todo esto que se les está enseñando a ustedes es cómo integrar todo lo que ustedes chicos han aprendido en Metrología 1, Metrología 2 y, ojo, conjunto con una familia de normas, y vamos a hablar entonces ahorita de lo que es la introducción al control de procesos. Entonces les voy a pedir el favor, si ustedes están de acuerdo, a que llevemos la clase hasta las 12 en punto, y a las 12 en punto dejamos el tema de control de procesos porque esto se retroalimenta con lo que vamos a ver el 23. Es más, no sé por qué la profesora lo dejó de 2 a 4, de 12 a 4, sino que al otro curso se los dejó de 5 a 7, es decir, 2 horitas, porque realmente este control de procesos y esto es como recordarles a ustedes que ustedes ya tienen las competencias y lo que viene fuerte ya se viene para enero, ¿cierto? Que es cómo nosotros implementamos todas estas competencias en realidad en un control de procesos en un laboratorio clínico. Entonces, ¿qué es lo que les quiero mostrar en esta pequeña presentación? Es primero una introducción, ya la primera introducción se las hice, que se llama Sistema Internacional de Unidades, se las hice con los videos, ¿cierto? Con los videos que, por cierto, les pasé los enlaces y que les invito a que no solamente son los únicos videos que hay videos mucho más interesantes. Hay videos, por ejemplo, del Laboratorio Meteorológico de Estados Unidos, que es el MITS, ¿cierto? Ustedes lo conocen. Generalmente la gente tiene reconocido el MITS porque es un laboratorio de física, pero no se dan cuenta que es el laboratorio que rige la meteorología en Estados Unidos. Les voy a hablar de la confirmación meteorológica, que ustedes ya lo saben, pero vamos a hablar de la calificación de equipos y cómo implementar eso en la trazabilidad, ¿ok? Pero todo eso no lo vamos a ver acá. Vamos a iniciarlo y a las 2 en punto interrumpimos y seguimos el 23 de enero, que es cuando regresamos a hacer la implementación, ¿ok? Entonces, eso quiere decir que en qué referencias nos basamos para hacer, por ejemplo, un control de procesos, un control meteorológico. Entonces, nos referenciamos primero del vocabulario internacional de meteorología, que para ustedes no es desconocido, que para ustedes, ojo, si ya vieron Metrología 1, ¿cierto? Que es donde nosotros establecemos el vocabulario internacional de meteorología, puede ser que se nos hayan olvidado definiciones, pero debe ser más que claro, ¿cierto? Entonces, nos vamos a regir en la, ojo, norma NTC 10012 de 2003. Esta norma 10012 nos habla del sistema de gestión de las mediciones. Es decir, nosotros cómo establecemos un aseguramiento de sistema de gestión de calidad, pero basado en las mediciones. Entonces ustedes me van a decir, profe, pero no se supone que nosotros hemos visto la 15189, la 17025, pues resulta que como todos son una familia, esta norma NTC 10012 es totalmente integral con la 17025, de manera tal que si tú implementas la 15189, puedes implementar perfectamente la 17025, puedes implementar perfectamente la 10012, y ojo, con lo que les voy a decir, no te tienes que acreditar con las tres. Con una sola norma que te acredite, con la que se acredite una institución, que sea la norma base para su comercialización, para su servicio, para su actividad comercial, con eso es suficiente. Yo les hago una pregunta. Yo les he hablado a ustedes de muchas normas, de la 17024, la 17025, de la 9001, les he hablado de la 10012. ¿Cuál sería la norma con la que ustedes se tienen que acreditar? Si llegado el caso ustedes están en una institución laboratorio de análisis. ¿Cuál es la norma para ustedes? Yo les voy a hablar de una norma. Los laboratorios a los cuales, chicos, ustedes tendrán que llamar para que les hagan calibración de sus instrumentos es la norma 17029. Se llama norma para laboratorios de calibración. Es decir, aquellos que me calibran los instrumentos de medición a mí. Bueno, a ustedes, ¿no? Y a mí también, porque yo soy laboratorio de ensayo. Pero entonces, yo les he hablado a ustedes de muchas. Es más, hoy les hice introducción a una nueva que se llama la 17099. Pero yo les hago la pregunta, ¿cuál es la norma? Luis Felipe, sencillo. Todo el mundo mire la respuesta que nos está dando Felipe, así de sencillo. ¿Por qué, Luis Felipe? Prende tu instrumento, tu micrófono y dinos con palabras. ¿Por qué es esa norma con la que ustedes se tendrían como institución, laboratorio clínico que acreditar? Sí, acreditan, pues. No todos los laboratorios son acreditados y en eso también Luis Felipe les puede dar razón, ¿cierto, Luis Felipe? Y lo digo con conocimiento, razón de conocimiento. Qué pena, Luis Felipe, pues conectártela tanto, pero en este caso, pues eres la persona que me puede colaborar ahí, ¿cierto? Entonces, en este caso, chicos, eso quiere decir que
Y creo que Tatiana también, no, mentira, no, Tatiana no. Entonces, quiere decir que es con la norma 15189 que ustedes se tienen porque es la que va a basar su comercialización, es decir, sus servicios, lo que ustedes están haciendo. Entonces, les estoy hablando de una nueva norma que se llama, no una nueva porque ya se les ha nombrado, ¿cierto? Se las nombré de Metrología 2 o se les nombró de Metrología 2, que es la norma con el cual hacemos el sistema de gestión de la medición. Entonces ustedes me dirían, muy profe, pero pues ser el sistema de gestión de medición es muy importante. Chicos, para todos, inclusive a nivel industrial, inclusive al laboratorio de ensayo, al laboratorio de calibración, para todos, todos los laboratorios es importante la 10012. Para ustedes, uff, no les voy a decir lo importante que es, pero si usted establece una norma, por ejemplo, como la 15189, que es la que nos dice Luis Felipe, o establecemos la 17025, que es también muy importante, estamos estableciendo en cierta forma el sistema de gestión de la medición, porque son familia, son integrales, ¿ok? Entonces, hay organismos internacionales que nos dan directrices, en las cuales nos dicen cómo se tiene que calibrar, ¿cierto?, el instrumento, y esta es la referencia, ¿ok? Entonces resulta que este video, este enlace que está acá, no se los voy a poner a correr porque ustedes ya lo vieron, es el video, el enlace al Instituto Nacional de Salud, discúlpenme, al Instituto Nacional de Metrología. Eso quiere decir que no se los coloqué en el chat, pero está aquí en la presentación. Entonces, si ustedes quieren entrar, sin embargo, no hay que irse muy lejos, ustedes entran al INM, que es una página web, y en la página web de entrada está el video. Entonces, no tienen que irse tan lejos, ¿ok? Entonces, vamos a hablar de que cuando hacemos control de procesos, son una cantidad de conocimientos, chicos, que ustedes ya tienen, y con los cuales lo único que nosotros vamos a hacer es acoger todo ese conocimiento y vamos a integrarlo para poder hacer un control, ojo, de procesos. Entonces, el Sistema Internacional de Unidades, creado en 1960, ustedes ya lo vieron, ¿cierto?, en los videos, tiene 7 unidades básicas. Eso es lógico, ya lo saben. Es basado, como nos dijo Luis Felipe, en fenómenos físicos fundamentales. Son elegidas por convención. Yo no les voy a recordar qué es escogido o decidido por convención. Yo creo que ustedes ya lo deben saber. Es referencia internacional a las indicaciones de los instrumentos que nosotros manejamos y es conocido en forma genérica como el sistema métrico. Sin embargo, no es el único, ¿ok? No es el único porque está el sistema inglés, está el CGS, ¿cierto? Está, entre otras, hay diferentes. Y acá les muestro la nueva redefinición del sistema del número de Avogadro, ¿cierto? Que es como quedó el número de Avogadro, ¿ok? Y este es, pues, la dirección, la página web de la Oficina de Pesos y Medidas, que es de donde se sacan todos estos valores, ¿ok? Entonces, acá tenemos las 7 unidades básicas del Sistema Internacional de Unidades y cómo, ¿cierto?, cuáles son sus símbolos. Y quiero recordarles que en la masa nosotros pues tenemos unidades que no necesariamente pertenecen al sistema internacional, pero que se llaman unidades accesorias, es decir, que son aceptadas. Sin nombrarles, porque ahí no está, ahí no está. ¿Cuál es la unidad accesoria de la temperatura en el sistema internacional? ¿Quién lo recuerda? ¿Cuál es la unidad básica del sistema internacional de unidades de la temperatura y cuál es la unidad accesoria aceptada a nivel mundial? Cuéntenme ustedes. Para no irnos tan lejos, porque acá hay unas que son accesorias, que son aceptadas, por ejemplo, el litro. Hombre, profe, es que nosotros todo lo manejamos en litros, en mililitros. Sí, pero esa no es la unidad del Sistema Internacional para el Volumen. Es una unidad accesoria. Dime, Ruth, Tatiana, dime. Profe, Celsius o Kelvin. ¿Qué me dices? Celsius. Sí, Profe, así. el Kelvin, pues, pero el grado Celsius es como lo que convencionalmente usamos. Exacto, y es a nivel mundial. O si no, chicos, ustedes han ido a artículos de investigación, ¿cierto? ¿Cuál es la unidad que más se reporta en los artículos de investigación? No es el Kelvin. Ahora sí se puede encontrar Kelvin, pero generalmente los investigadores, ojo, rusos, irlandeses, ingleses, norteamericanos, no digo norteamericanos porque Norteamérica es muy grande, canadienses, estadounidenses, no utilizan Kelvin. Utilizan, ojo, ni siquiera los estadounidenses utilizan su propia unidad, que es Fahrenheit, ¿cierto?, que es del sistema inglés. Ni siquiera utilizan su propia unidad, sino que utilizan la unidad accesoria, que es grados Celsius, porque es la aceptada por convención.
Es una unidad accesoria que no es la unidad del Sistema Internacional de Unidades, ¿ok? Entonces, como ustedes lo acaban de decir, es decir, que ustedes sí tienen todos esos conocimientos, estamos hablando de que un poco de la metrología en Colombia quiere decir que nosotros pertenecemos, así como en el mundo, a un subsistema nacional de la calidad, y ese subsistema nacional de la calidad se llama el SICAL, el SICAL. Y ese SICAL, ese subsistema nacional de la calidad, es el que nos redefine todo lo que nosotros vamos a hacer. Y ojo, chicos, lo más importante, cómo yo en mi laboratorio de ensayo trabajo y cómo ustedes en su laboratorio clínico y de análisis médico, ustedes van a trabajar. Entonces, también tenemos subdirección de metrología química y biomédica, ¿cierto? Que es una subdirección del Instituto Nacional de Metrología, que está dentro del Instituto Nacional de Metrología, pero que hace parte del SICAL, es decir, de ese subsistema nacional de la calidad. Y vamos a, en este caso, a aclarar algunos conceptos que ya los venimos aclarando. Entonces vamos a decir que la magnitud, ojo, la magnitud es una propiedad de un fenómeno o cuerpo que se puede expresar con un número. Ojo, un número. Y que tiene una referencia. Esa referencia ustedes ya la saben, ¿ok? Pero es un número. Eso, una magnitud es un número. No es que ustedes me digan, ah, profe, es que la magnitud es 2 kilogramos. No, 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 es el 2, ¿cierto? Es el número. Y el analito, ¿cierto? Que ustedes ya lo saben, que es la sustancia o compuesto, y que esto me da todo esto que yo tengo acá, con la referencia, claro está, que son las unidades, la magnitud, el analito, me da para tener o obtener un mensurando, que es la magnitud que estamos o que deseamos medir. En este caso, como ya les he venido diciendo, no se refiere a magnitudes, esto, porque esto es una magnitud, la magnitud hace parte de del mensurando, ¿cierto? Este es como la matriz, ¿cierto? Como de dónde sale esta medida que yo debo tomar. Entonces tengo la unidad de medida, el procedimiento de medida y el material de referencia, y todo esto es adoptado por convención. Todo esto es aceptado por convención. ¿Dónde viene esto? Esto es de un formato del IUPAC, ¿cierto? Para la definición de magnitudes de laboratorios médicos, ¿cierto? Y nos dice que, por ejemplo, el ejemplo de la magnitud, que ustedes ya se lo saben y lo tienen más que claro, por ejemplo, es plasma, que es de la sangre, está midiéndose el ion sodio y lo que estamos midiendo es la concentración de cantidad de sustancia igual a 143 milimoles por litro de una persona determinada en un instante dado. Esa es la redefinición del mensurando, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de la medida, estamos hablando del proceso que consiste en obtener esa magnitud. Que, ojo, no son de aplicación a las propiedades cualitativas, que se supone una comparación de magnitud con un conteo, ¿cierto? Unidades, y que supone una descripción de la magnitud compatible con un uso previsto, es decir, un resultado de medida o un procedimiento de medida, un sistema de medida que ha sido calibrado. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Sencillo, chicos. Nosotros nos regimos por una aplicación de una conferencia, de unas reglas de medida que son adoptadas por convención a nivel mundial. ¿Qué quiere decir? Que lo que nosotros hacemos, ustedes y yo hacemos, es medir. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo voy a tomarla? ¿Qué correcciones debo aplicar? ¿Cómo reportamos los resultados? ¿Qué mensurante deseo conocer? Esto ya es conocido por ustedes. Y los factores que le afectan, porque son condiciones de influencia, porque son factores que afectan esa medida, ¿cierto? Y que ustedes ya lo saben, que tiene que ver con muchas de las... Entonces, eso nos lleva a nosotros poder tener un control metrológico, no solamente de equipos, que ya lo aprendimos en metrología 2, sino que nos lleva más adelante a definir sus funciones metrológicas y con esto a redefinir un control de procesos, que es lo que vamos a ver en la siguiente clase, pero ojo, integrándolo con la aplicación en un control de procesos en un laboratorio de médico o medicina. ¿Listo? Un laboratorio de análisis. Chicos, hasta aquí vamos a dejar la clase. Quiere decir que seguimos el 23 de enero. Quiere decir, chicos, que les deseo una feliz Navidad. No se me vayan a ir. Voy a volver a tomar asistencia en este momento, porque no todos los que están en este momento estaban, ¿cierto? Al principio. He tomado asistencia en varias oportunidades en la clase para que no se me vayan sin la asistencia. Sin embargo, les pido el favor que me esperen un momentico para volver a tomar asistencia otra vez. María Paula Quintero. Y les deseo, chicos, que tengan una feliz Navidad, que ojalá la clase no les haya parecido tan aburrida. Y lo más importante de esta clase, chicos, es mostrarle que todas las competencias que nosotros necesitamos, quizá para lo que vamos
quizá aprender, no aprender, sino quizá a entrenar una habilidad, en enero ya ustedes las tienen. Y que yo se los he insistido de muchas formas, ustedes son muy competentes. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer para esas competencias? Simplemente tener la experiencia, es decir, esas habilidades, ¿ok? Chicos, denme un momentico, Daniela Castañeda, Acevedo, Alfredo Gómez, sí también está, Cristina Bernal, Andrea Carolina Arroyave, no te tenía, menos mal, Ana Cristina Bernal, sí, Alejandro Mejía, creo que Alejandro Mejía tampoco, sí lo tenía, Alejandra Monsalve sí la tenía. Chicos, les deseo unas felices fiestas, que la pasen muy bien, cuídense mucho, recuerden que estamos en picos altos de la pandemia, así que ustedes que son los llamados, entre otros, hacer esto, culturización, en este sentido que es muy dura, ¿cierto? Es muy dura, yo creo que ustedes más que nadie lo han sentido. Les deseo unas felices fiestas y que les vaya muy bien. Nos vemos el 23 de enero, chicos. Oye, se cuidan mucho, bye bye. Muchas gracias, profe, igualmente. Profe, hasta luego. Listo, chicos, que les vaya muy bien. Ok, bye.